Hoy al final me decidí contar mi historia. Soy de Colombia y la anécdota que estoy por relatar sucedió en el año de 1997. En aquel tiempo vivía con mi familia en un pueblo muy alejado de cualquier ciudad. Tenía alrededor de 9 años y solía jugar todos los días con mi mejor amiga llamada Josefina. A las dos nos encantaba jugar a la cocinita, al salón de belleza y con todas nuestras muñecas. Era una casa enorme e imponente y siempre acostumbrábamos a jugar en su casa, ya que ella tenía un patio grande con palos de mango. Ese era nuestro lugar preferido para jugar. En una oportunidad, después de hacer los deberes de la escuela, le pedí permiso a mis padres para ir a jugar a la casa de mi amiguita Josefina. Me dieron el permiso, pero me dijeron que debía volver antes de la hora de la cena. Cuando estaba buscando las muñecas que llevaría para jugar, se acercó a mi habitación la señora que ayudaba a mi madre en los quehaceres de la casa y me preguntó: Niña, ¿sabes qué día es hoy? Ella me respondió de inmediato que era el viernes 13 y que no era un buen día para salir, mucho menos para los niños de este pueblo, ya que les pueden pasar cosas muy feas. Pero yo no le presté atención y me encogí de los hombros y salí con el permiso de mis padres y mis muñecas a la casa de Josefina. Al llegar a la casa de mi amiguita fuimos directamente al patio donde ella estaba ya con sus muñecas y juguetes. Era un hermoso día soleado, así que con la tierra del patio decidimos construir un castillo de barro y una piscina, la cual sería perfecta para nuestras muñecas. Al poco rato todo se oscureció repentinamente y vimos como un ave negra muy grande llegaba al árbol de mango más frondoso. Sus ojos eran de un color rojo y con ellos nos veía fijamente. Al principio no le hicimos caso, pero después comenzamos a asustarnos, porque cada vez se hacía más grande y empezó a mover sus alas. Llegó un momento que las agitaba tan fuertemente que nuestros juguetes empezaron a flotar por encima del árbol. Josefina y yo intentamos correr con la intención de llegar a su casa, pero por más rápido que lo hiciéramos no lográbamos movernos. Era como si estuviéramos corriendo en el mismo lugar. También parecía que con sus graznidos esa ave se estaba burlando de nosotras. De su pico salían ruidos que no entendíamos, pero yo sentía que era algo malo, ya que tenía toda la piel como gallina y un frío muy extraño por todo el cuerpo. Llorábamos con desesperación y gritábamos pidiendo ayuda, pero nadie parecía escucharnos. Solo nos quedaba rezar como nos habían enseñado en las clases de preparación para nuestra primera comunión. Con lágrimas en los ojos, ambas optamos por arrodillarnos y abrazarnos para rezar el Padre Nuestro y el Credo, esperando que nuestras oraciones nos salvaran de aquella terrible situación. En ese instante escuchamos una voz conocida que gritando nos llamaba. Era la hermana mayor de mi amiga quien apareció a nuestro lado de repente. Nuestro impacto fue grande porque por una parte ella nos estaba regañando y por la otra ya no estábamos en el patio. Sin saber cómo ocurrió, nos encontrábamos en la puerta trasera de la casa. No supimos cómo llegamos hasta allá, pero mientras tratábamos de comprender, la hermana de Josefina nos seguía regañando. Niñas tontas, todo el pueblo las está buscando. ¿En dónde estaban metidas? ¿Cómo pueden preocuparnos a todos de esta manera? Son las 10 de la noche. Tuvimos que informar a las autoridades de su desaparición. De hecho, nuestros padres están con ellos. Nosotras llorando le respondimos que estábamos en el patio y que nunca nos habíamos movido de allí. De inmediato nos dijo que éramos unas mentirosas, porque ese había sido el primer lugar en donde nos habían buscado y no nos habían visto. Ambas nos pusimos pálidas. No podíamos creer lo que nos estaba diciendo la hermana de Josefina. ¿Cómo es que pudo haber pasado tanto tiempo? ¿En dónde habíamos estado tanto rato? Todo era muy raro y tenebroso. Así que sin ponernos de acuerdo, ambas preferimos callar y no comentar nada. Nuestros padres al enterarse fueron a la casa de mi amiga. Después del sermón respectivo nos castigaron y no pudimos volver a jugar hasta que lo volvieran a permitir. Cuando llegué con mis padres a mi casa, la primera persona que vi fue la señora que me dijo que no saliera de la casa. Tenía una risa burlona sin que mis padres la vieran, hizo el mismo movimiento de ojos que yo hice antes y me dijo: ¿Ya viste? Eso le sucede a los niños que desobedecen a los mayores.
Cuando ella dijo eso, descubrí que ella había sido esa ave que jugó con nosotras. Al día siguiente hablé con Josefa y ella me comentó que su abuela le había dicho que una bruja malvada estaba jugando con nosotras. Eso lo hizo porque alguna de nosotros la había hecho enojar por algún motivo. No era normal que una bruja saliera de día para hacer sus fechorías. Desde ese viernes 13 comprendí que debo obedecer a las personas mayores y que no es para nada bueno salir en esa fecha. Mi amiga y yo nunca más hablamos de eso, sobre todo porque mi familia se volvió a la ciudad ya que fuimos víctimas de la violencia de esa época. Perdí el rastro de Josefina, pero esa mujer de vez en cuando todavía la veo en mis sueños riéndose de mí. Lo único que sé es que fue el viernes más terrorífico de toda mi vida. Esto que voy a contar sucedió en el estado de Hidalgo. Mi papá se llama Lorenzo y aunque es conocido por todos como Don Luis, la verdad no tengo idea por qué lo llaman así en lugar de por su nombre. Es común que a mi padre le ocurrieran cada cierto tiempo algunas cosas extrañas e inesperadas. Esta historia que voy a relatar es una que le ocurrió hace 6 años. Lo recuerdo perfectamente cuando ocurrió. Justo en la noche de Año Nuevo cuando yo tenía 13 años y él tenía 58. Él tiene una hermana mayor a la cual llama Goya. Ella es mayor que él por lo que ya es una señora de edad avanzada. Vive con su esposo en las afueras de nuestro pueblo ya que sus hijos son adultos y cada uno vive en otras casas con sus familias respectivas. Esa noche estaban compartiendo en mi casa varios familiares por parte de mi madre. Ya a la 1 de la madrugada mi padre y unos tíos estaban muy borrachos, ya que habían estado tomando aguardiente y cerveza desde muy temprano aquel día. A esa hora llegó una de mis primas, hija de la tía Goya. Ella estaba muy preocupada porque había ido a la casa de sus padres y no los había encontrado, por lo que supuso que estaría con nosotros celebrando las fiestas de Año Nuevo. Estaba acompañada con su hija de 16 años y realmente ambas se les veía muy preocupadas por no saber nada de mis tíos. Cuando le preguntaba a mi mamá si sabían dónde estaban sus padres, mi papá en medio de su borrachera la escuchó. De inmediato mi padre le respondió que Goya ya tenía antecedentes de sentirse estresada y salía a caminar sin rumbo hacia el cerro. Y eso no importaba si fuera tarde o noche. Y si se trataba de buscar algún ganado perdido, no le importaba nada, salía a buscarlo la hora que fuera. Es probable que estuviera en el cerro tal y como había pasado anteriormente. De seguro los tíos estaban juntos buscando algún ganado perdido. Como mi papá les tiene mucho cariño, decidió salir a buscarlos por cuenta propia. Como estaba muy tomado, no pudimos convencerlo de que no lo hiciera y se fue solo, dando tumbos de lado a lado por todo el camino. Lo interesante del caso es que no tardó mucho en volver. Ni siquiera había pasado una hora cuando lo vimos llegar con su cara pálida, agitado de tanto correr. Estaba sudado y sin la borrachera con la que había salido de la casa. Algo que debo mencionar es que sorprendentemente al volver, de lo borracho que estaba cuando se fue ya no tenía absolutamente nada. Llegó caminando bien y ni siquiera su aliento olía a alcohol. Recuerdo que cuando mi padre volvió se paró en el marco de la puerta y le hizo una seña a mi madre para que lo acompañara a la cocina. Mi mamá dejó lo que estaba haciendo y mi familia siguió festejando en la sala. Yo seguí a mis padres hasta la cocina y bueno, debo decir que fue la primera vez que vi a mi padre de esa forma. Estaba completamente pálido, sudaba frío, sus labios estaban secos y temblaba. Le pidió algo de agua a mi madre. Ella se veía que estaba asustada porque lo veía con cara de espanto. Cuando le preguntó qué había sido lo que había pasado y por qué se encontraba en ese estado. En ese momento fue cuando él comenzó a contarnos todo lo que había ocurrido. La casa de mi tía está en la parte alta de un cerrito. Muy cerca se encuentra un terreno plano donde se ubican tanto su parcela como la de unos vecinos. Mi papá cuenta que al llegar a la parte baja del cerrito lo llamó varias ocasiones, pero nadie le estaba contestando. Entonces miró hacia las parcelas y vio una luz algo amarillenta que se movía lentamente. Era como de las lámparas convencionales que no tenían luces LED.
por lo que él pensó que mis tíos estaban por allí buscando el ganado de ovejas y cabras que tenían. Por esta razón fue que decidió ir hasta allá. Cuando estaba por llegar a ese lugar, la luz se apagó y solamente se quedó sorprendido y sin idea de lo que había sucedido con la lámpara. Por eso mismo se detuvo y preguntó con voz alta: «Goya, ¿en dónde estás?», pero no obtuvo ninguna respuesta. Él solo veía un bulto en medio de la oscuridad, pero al acercarse vio que solamente eran ramas y nopales. Así que siguió preguntando con la voz un poco más alta: «Goya, ¿en dónde estás?», esta vez apuntando con la pequeña lámpara que llevaba en la mano. Cuando hizo eso, pudo ver que una mujer estaba escondida en medio de los nopales y las ramas. Ella tenía el cabello alborotado, completamente gris, el cual le cubría gran parte de la cara. Sus ojos eran como luces de color rojo brillante y estaba vestida con una vieja bata sucia. Estaba rota y era del mismo color que su cabellera. Él cuenta que por la posesión que tenía estaba seguro que esa cosa la estaba viendo fijamente. Aún él dice que no puede describir correctamente lo mal que se sintió en ese momento. Solo dice que al ver eso su piel se erizó y un gran escalofrío le recorrió todo el cuerpo. A los pocos segundos pudo reaccionar y aunque quería correr, comenzó a caminar lentamente hacia atrás para alejarse del lugar. Por supuesto que no dejaba de ver a dónde estaba esa cosa, ya que no dejaba de pensar que si la perdía de vista, no podía saber lo que le haría y lo tomaría desprevenido. Eso era algo que le provocaba más terror, ya que podría seguirlo hasta la casa. Así llegó caminando hasta el callejón de piedra que separaba las parcelas. Allí apagó la lámpara y comenzó a caminar con pasos mucho más largos y rápidos. Pero a los pocos segundos prefirió correr lo más rápido que pudo. A lo lejos comenzó a escuchar el aleteo de un ave enorme. El movimiento de sus alas era muy fuerte, tanto que él sentía que se levantaba tras de él una inmensa nube de polvo en el camino que ya había recorrido. Mi familia es católica, pero él juraba por Dios y por todos los santos que lo que contaba era totalmente cierto. Mi madre, con su misma cara de espanto, dijo de inmediato: «Ave María Purísima», y le dijo que lo que había visto era una bruja, y que gracias a Dios no le había pasado nada más. Yo le creo a mi padre porque él jamás ha tenido fama de ser una persona mentirosa, y mucho menos una persona cobarde o que le tiene miedo a la oscuridad. Pues en otras ocasiones ha ido a otros lugares a altas horas de la noche, y jamás le había pasado nada parecido. Tampoco es alguien que jure en vano algo parecido a eso. Al día siguiente supimos que mis tíos habían ido a pasar las fiestas de Año Nuevo con un amigo de mi tío, un compadre que tenía mucho tiempo que no visitaban, por lo que no habían regresado sino hasta el día siguiente. Recuerdo que les dijeron que la próxima vez debían avisar a dónde iban a estar, sobre todo si no regresaban pronto, ya que todos se preocupaban. Y también a partir de ese momento por lo que había ocurrido con mi padre. Como ellos no sabían nada, mi padre volvió a relatar todo lo que le había sucedido cuando intentaba buscarlos. La reacción de mi tía fue la misma que tuvo mi madre: «Ave María, eso que viste fue una bruja». Esta no ha sido la única experiencia en la cual mi padre ha estado cerca de una bruja. También le ocurrió algo parecido hace unos 2 años. Sin embargo, eso es tema de otra historia que contaré en otro momento. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta, Esta es otra de las historias extrañas de las que le suelen ocurrir a mi familia. En ella están involucrados mis padres y unos tíos. Fue algo que le sucedió hace mucho tiempo, cuando mis tíos apenas tenían a su primer bebé y mis padres aún eran novios, pero que aún sigue siendo doloroso para todos. Mi padre tenía un medio hermano que lamentablemente ya falleció de cáncer. Mi papá vivía con él y su esposa, una muchacha tan joven como él. Ella tenía una hermana muy bonita de la cual mi padre se enamoró apenas al conocerla, y esa mujer es mi madre. Así que la pareja de hermanas se casó con la pareja de hermanos.
es decir, son cuñados por partida doble. Algo muy chistoso de lo que todo el tiempo la familia completa hacía comentarios jocosos. Antes de casarse mis padres y cuando ya eran novios, mis tíos vivían en una casa que el hermano de mi papá había construido para su esposa. En ella había un pequeño cuarto donde mi padre se quedaba. Él comenzó a visitar frecuentemente a mi madre, así que cada vez llegaba un poco más tarde. Hasta que llegó un momento en el que siempre regresaba por las noches solamente para dormir. Para aquel entonces mi tía dio a luz a su primera hija. Ellos cuentan que era una niña muy hermosa que tenía mucho cabello. Era muy regordeta y muy risueña y apenas tenía 3 meses, pero todos la describían como una niña que parecía de mayor edad. Una de esas noches mi padre volvía tarde. Había salido de la casa de mi madre como eso de las 11 de la noche y volvía para la casa de mi tío, la cual no estaba muy lejos ya que estaba como unos 10 minutos de distancia caminando. Solamente tenía que cruzar unas cuantas parcelas. Mi padre cuenta que cuando apenas había avanzado unos 2 o 3 minutos, sintió la necesidad de voltear hacia la cima de uno de los 3 cerros que estaban al lado izquierdo del camino. Era como si algo lo obligara a ver hacia allá. Cuando lo hizo, vio una luz amarillenta que parecía provenir del foco de una lámpara, una de las que usaban enormes baterías y que emitían una luz amarillenta no muy brillante. Pensó que podría tratarse de algún pastor subiendo el cerro. Era probable que hubiera perdido alguna oveja o cabra de su rebaño durante el día, por lo que siguió su camino sin prestar mucha atención al evento, hasta que a los pocos segundos volvió a ver la luz amarilla, solamente que esta vez se encontraba en otra loma del cerro. Eso era humanamente imposible ya que la distancia que separaba una loma de otra se recorría caminando en al menos 15 minutos, así que descartó que se tratara de una persona caminando. Era tan extraño que pensó que debía ser un helicóptero, pero pensó que tampoco podía ser eso. No había ruido y era muy oscuro, y por allí jamás había pasado nada que requiriera su uso. No le encontraba ninguna razón lógica a la luz que ahora brincaba de loma en loma en cuestión de segundos. Sin embargo, cuando vio que la luz amarilla comenzó a bajar por la loma, recordó los cuentos de antaño. En ese momento estaba seguro que se trataba de una bruja que quería apoderarse de su pequeña sobrina para hacerle daño. Corrió desesperadamente a la casa gritando a mi tío tratando de avisarle lo que ocurriera antes de que fuera tarde. Mi padre cuenta que por estar corriendo dejó de ver en dónde se encontraba. Pero cuando llegó a unos 20 metros de la casa, le empezó a gritar a mi tío que despertara y saliera con la escopeta porque venía una bruja cerca. En ese momento sintió aire sobre él y según él, fue una fuerte ráfaga como si sobre él estuviera pasando un tren, pero acompañado de un olor asqueroso y putrefacto. Algo horrible y oscuro se le había adelantado aleteando fuertemente. En ese instante mi tío salió de la casa con su escopeta en las manos. Ambos miraron al cielo para ver dónde estaba aquella cosa, pero ninguno alcanzó a ver nada. Sin embargo, pasaron toda la noche vigilando lo que ocurría en el cielo, y de paso a todos alrededor tratando de buscar aquella luz. Pero por más que se esforzaron, no alcanzaron a ver nada de eso. Al poco tiempo fue el matrimonio de mis padres y todos estaban muy contentos. Ellos ahora vivían en la casa de los Baldes de mi madre. Mis abuelos adoraban a mi papá y lo querían como un hijo más, por lo que todos estaban complacidos con su unión. Desgraciadamente, mis tíos y su pequeña bebé se quedaron solos en la casa. Si alguien hubiera sabido lo que pasaría poco tiempo después, probablemente todo sería diferente en este momento. Una fatídica noche mis tíos se quedaron sin luz eléctrica en la casa, así que encendieron unas veladoras para no estar en absoluta oscuridad, ya que mi tío sabía lo que estaba acechando, así que siempre se mantenía alerta. Así ocurrió en varias oportunidades. Llegaba la noche, se quedaban sin luz, se prendían las veladoras, y mi tío se quedaba despierto vigilando. Pero en una oportunidad se quedó dormido, cansado por trabajar durante el día y por vigilar durante las noches. El frío esa noche los despertó y cuando iban a revisar a la niña, ella estaba al final de la cama justamente a sus pies. Estaba completamente pálida y fría como la noche, y con varios moretones en la nuca. Cabe señalar que la niña había fallecido. Mi papá cuenta que mi tío llegó a la casa de mis abuelos a la madrugada.
Lloraba y rogaba pidiendo ayuda para salvar a su bebé. Mis padres y mi abuelo corrieron a la casa donde aún estaba mi tía con la niña a ver qué sucedía. Mi abuela al entrar a la casa observó que todas las velas que tenían estaban apagadas, pero cuando les preguntó a mis tíos quién las había apagado, ninguno les supo decir quién lo había hecho. Luego, al conocer esto y al ver tan terrible escena, dijo con sus ojos llenos de lágrimas que una bruja había sido la culpable de todo lo ocurrido. Con el tiempo mis tíos lograron resignarse, pero se mudaron muy lejos. Prácticamente se fueron a otro país antes de volver a tener hijos. Tuvieron una hija que actualmente tiene unos 30 años, otro hijo que debe tener unos 35, y por último uno que tiene 19. Tiene exactamente mi edad, ya que yo soy el mayor que él apenas por 2 días de diferencia.